Ruiz y el tema que nos atañe el día de hoy es willful blindness, es decir, ignorancia deliberada y su relación con el dolo y la culpa. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes, debemos mencionar que la ignorancia deliberada, es decir, sus orígenes como concepto, nos remontamos al derecho anglosajón. El mismo se extendió al derecho continental europeo con influencia de la doctrina germánica, y ya siendo más puntuales en cuanto a la ignorancia deliberada en materia penal, es utilizada con el fin de castigar supuestos en los que el autor no tiene el elemento volitivo orientado hacia la comisión de un delito. Esto nos lleva a la pregunta de investigación, es decir, ¿la ignorancia deliberada es una tercera posibilidad de imputación subjetiva diferente a los tipos dolosos y culposos, o es en realidad una forma de dolo eventual? Para proseguir, vamos a nombrar los objetivos generales, y estos son determinar, teniendo en cuenta la legislación, doctrina y jurisprudencia pertinente, los requisitos y presupuestos para la noción de ignorancia deliberada en aquellos ordenamientos jurídicos que por supuesto la contemplan, analizando el origen y fundamento del surgimiento de esta figura mediante el contraste de las opiniones doctrinarias tanto a favor como en contra de esta figura en lo que es el derecho positivo. Por lo pronto, en cuanto a los objetivos específicos, son sintetizar conceptualmente la estructura del delito, analizar el origen de la concepción de la ignorancia deliberada, como así también su estructura como delito, fundamento y también finalidad. Lo es también indagar en materia de jurisprudencia en cuanto al derecho comparado, así como también en fallos judiciales vigentes. Ahora bien, en cuanto al tipo y método de investigación, el tipo de investigación es el descriptivo cualitativo, la técnica es la observación de datos y documentos en cuanto a la comparación de diversas posiciones en la temática, ya sea mediante el análisis de cambios en materia normativa penal sobre ignorancia deliberada, como así también en análisis documental, es decir, la interpretación de diversos fallos que voy a nombrar el día de hoy. En cuanto a las bases normativas, estaríamos hablando de la situación jurídica a partir de la sanción de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, consideración de la evolución en materia del concepto jurídico penal a lo largo de la historia de la legislación al respecto del tema, por supuesto, eso sería el tema a considerar. Y en cuanto al nivel de análisis, estamos hablando de la referencia a la jurisprudencia nacional y la legislación nacional, como así también a la legislación de otros estados. Ahora bien, vamos a hablar del dolo y la culpa. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar la explicación. En primera instancia, para desarrollar la teoría del delito como primera medida, para posicionarnos en cuándo un sujeto está ante un delito, surge el primer interrogante: ¿qué es el delito? La respuesta a esta pregunta se realiza mediante la elaboración objetiva de un método dogmático, el cual permite determinar cuándo estamos en presencia de un delito. Mediante este desarrollo dogmático vamos a evitar que se presente la mayor irracionalidad en el ejercicio del poder punitivo del Estado. El primer paso es definir básicamente qué es el delito. Podemos afirmar que, según la definición receptada por los catedráticos de la ciencia penal, delito es toda conducta humana típica, antijurídica y por ende culpable. Así, el primer elemento del delito es la conducta humana, la cual debe adjetivarse en tres características progresivas: la tipicidad, la antijuricidad y la posibilidad de atribuir esa conducta típica y antijurídica, que básicamente no es otra cosa que el injusto penal, al sujeto y o sujetos que la realizan, es decir, a los culpables. De esta manera se elabora un análisis progresivo y estratificado, en el que solo avanzaremos de un nivel al siguiente, solo si el anterior es verificado con éxito. Es decir, si una conducta humana carece de tipicidad, no vamos a poder avanzar hacia los siguientes estratos. Ahora bien, dentro de este desarrollo dogmático estratificado, la primera pregunta que debemos resolver es ¿cuándo estamos en presencia de una conducta humana, es decir, de un pragma conflictivo? Algunas características distintivas de la conducta humana, en primer lugar, son la exterioridad, ya que es sabido que solo pueden ser alcanzadas por el poder punitivo del Estado y, en consecuencia, por el derecho penal,
aquellas conductas humanas que trascienden la esfera interna de la persona, ya que sólo a través de esta transgresión de la esfera interna es posible afectar bienes jurídicos protegidos por la ley, surgiendo esto, por supuesto, del artículo 19 de la Constitución Nacional y desprendiéndose implícitamente del principio de legalidad. Como segundo rasgo, solo las personas físicas pueden ser sujetos activos de derecho penal, ya que solo a éstas se le puede atribuir la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, por otra parte, la conducta, como acción en sentido amplio, puede asumir dos modalidades, es decir, bajo la forma de acción en sentido estricto, o bien como una omisión de hacer, es decir, donde bajo su primera configuración implica una actividad de la persona que vulnera la norma prohibitiva, en tanto que la omisión se configura como una inactividad violatoria de una norma preceptiva, es decir, de una norma que manda a realizar una determinada conducta. La conducta requiere la manifestación de la voluntad orientada al resultado y el cambio en el mundo exterior causado por la manifestación de esta voluntad. Ahora bien, hay diversas posturas en torno a la acción como conducta humana, pero la que nos atañe al día de hoy es la concepción finalista de la acción, cuyo origen filosófico se encuentra en Aristóteles, quien básicamente no concebía ninguna conducta voluntaria que no fuese final, es decir, que no esté orientada a un resultado. La esencia de esta conducta humana no prescinde del contenido de la voluntad, sino en la finalidad que tiene ese contenido. Esta finalidad consiste en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, por supuesto, las consecuencias posibles de su actividad y así proponerse diversos fines y dirigir su accionar, conforme a su plan, y con ello a la consecución de estos fines. Por ello, esta actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin. En contraste con la relación causal, por ejemplo, en la cual todas las consecuencias están orientadas causalmente, solo pertenecen a la relación final aquellas que han sido incorporadas a la voluntad anticipadora de la realización. Ahora bien, para la primera posición, hoy superada, mientras que al injusto pertenecían los caracteres externos objetivos del delito, los elementos anímicos subjetivos constituían la culpabilidad. Así se incluye todo lo externo en el injusto y todo lo interno en la culpabilidad, es decir, parte de la teoría causal de la acción. El desarrollo de la teoría normativa de la culpabilidad y el descubrimiento de los elementos subjetivos del tipo rompen esta concepción del injusto, dando paso a una nueva concepción sistemática, es decir, la teoría finalista de la acción. Hablamos de Welsel. Se formula así la concepción personal del injusto. Al examinar los tipos penales en busca de los elementos subjetivos del injusto, básicamente si en la tentativa el dolo pertenece al tipo y no solo a la culpabilidad, en la tentativa tiene que conservar la misma función, cuando la tentativa pase al estado de consumación. Así lo injusto no se agota con la lesión del bien jurídico, es decir, con el resultado, desligado en su contenido de la persona del autor, sino que la acción es antijurídica solo como obra de un autor determinado. La antijuricidad es siempre la desaprobación de un hecho referido a un autor determinado. Por otro lado, el injusto penal se conforma así de una naturaleza mixta, es decir, objetiva y subjetiva, ya que el dolo y la culpa se han trasladado a la acción e integran el tipo subjetivo, el que junto con el tipo objetivo conforman el tipo complejo. De esta manera, lo ilícito requiere que se tome en consideración elementos que pertenecen a la persona que realiza la acción. En cambio, para la teoría finalista de la acción, tales elementos son la dirección de la acción a un fin prohibido, es decir, el dolo, en los delitos dolosos, y la infracción del deber de cuidado en los delitos culposos. En otros puntos de vista, se va más allá y reclaman para el concepto del ilícito penal no solo el dolo, sino también la conciencia de la antijuricidad. La conciencia de la significación social, es decir, la conciencia de la antijuridicidad material, etc. En el concepto personal del ilícito, la tipicidad requerirá, por supuesto, comprobar que no solo la lesión del bien jurídico, sino también que el autor haya querido realizar la acción. Por su parte, la justificación requiere, por supuesto, de manera paralela, no solo autorización de la lesión del bien jurídico tutelado, sino también que el autor haya conocido las circunstancias que determinan dicha justificación. Ahora bien, una vez que hemos definido y delimitado a la conducta, y podemos encuadrar el supuesto de hecho en este primer estrato,
Básicamente podemos pasar al siguiente nivel de análisis de la teoría del delito, que es determinar si este supuesto de hecho fáctico encuadra o no dentro de los delitos tipificados en nuestro Código Penal. Por lo pronto, el tipo penal es la descripción abstracta de la conducta prohibida por la norma que efectúa el legislador, es decir, aquello en lo que el hecho consiste, el supuesto de hecho, por ejemplo, matar a otro. Determinar si una conducta encuadra o no, básicamente dentro de un tipo, es decir, en el análisis de tipicidad, es el resultado de una operación mental llevada a cabo por el intérprete o juez que permite determinar que la conducta objeto de examen coincide con la descripción abstracta contenida en la ley penal. Por el contrario, si se realiza dicho procedimiento y surge del resultado una negativa, es porque el comportamiento en cuestión no se adecua a un tipo delictivo. Entonces diremos que estamos en presencia de la atipicidad y por ende ya no podremos pasar al siguiente estrato de análisis de la teoría del delito. De esta manera la conducta será típica o atípica según se subsuma o no la descripción abstracta del tipo penal. Ahora bien, de acuerdo al contenido se pueden distinguir dos conceptos de tipo. El tipo garantía, en primer lugar, es el que contiene la totalidad de los presupuestos que condicionan la aplicación de una pena. De esta manera, la función garantizadora del tipo, en sentido amplio, deriva del principio de legalidad nullum crimen sine lege, el cual asegura que solo los comportamientos descriptos previamente en la ley penal serán sometidos a castigo. Este postulado, básicamente de manera fundamental en el derecho penal liberal, exige al legislador la precisión y uso adecuado del lenguaje en la redacción de la ley penal, la incriminación de conductas específicas, es decir, el derecho penal de acto, y la afectación de bienes jurídicos, es decir, el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Por otro lado, ya hablamos del tipo garantía, por lo que debemos pasar al tipo sistemático, o en sentido estricto, es el que describe la conducta prohibida por la norma, la cual se obtiene mediante la delimitación de sus elementos, es decir, la descripción abstracta del comportamiento respecto de la antijuridicidad, la no autorización, mejor dicho, de la conducta por el orden jurídico, y por ello la falta de antijuridicidad no excluye la tipicidad, ya que la relación existente entre ambas categorías se expresa en que la tipicidad es solo un indicio de la antijuridicidad, el cual cede frente a la causa de justificación, estrato que analizaremos en el paso siguiente de la teoría del delito. Por otro lado, mediante la descripción objetiva subjetiva de la conducta se puede realizar la construcción de los tipos complejos. Así el tipo doloso, la realización del tipo, es querida por el autor, de modo que existe coincidencia entre los dos niveles que lo integran, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Por el contrario, en el tipo culposo no existe tal correspondencia entre lo que ocurre y lo que se conoce, y, por supuesto, lo querido por el sujeto. Nos adentramos así en los tipos dolosos y culposos, tipos complejos, y es preciso que abordemos las respectivas concepciones de lo que estamos hablando. Por lo pronto, el tipo objetivo comprende el aspecto externo del comportamiento humano, prohibido por la norma, el cual abarca no solo su descripción abstracta, sino también otras valoraciones de distinta índole, excluyendo de esta manera lo que se encuentra situado dentro de la esfera anímica del autor, que correspondería al tipo subjetivo. En cuanto al núcleo del tipo objetivo, está constituido por la conducta descrita por el verbo, y además los elementos que describen procesos u objetos que son captables de manera sensorial, acompañando esta conducta o acción. Así, diferentes circunstancias, ya sea espaciotemporales, modo de ejecución y nexos con otras acciones. Además, algunos tipos exigen también la producción del resultado. En cuanto a los tipos de pura actividad, son aquellos que solo requieren el comportamiento del autor, sin exigir resultado, ya sea potencial o efectivo, separable de aquel. En los tipos de resultado, la modificación sensible del mundo exterior, tanto en el plano físico como psíquico, está separada de manera espacial y temporal de la acción del sujeto. Y este resultado puede consistir tanto en una lesión como en la puesta en peligro del respectivo bien jurídico tutelado, y se dan los tipos de lesión y de peligro respectivamente. En cuanto al tipo subjetivo, en el conjunto de conductas lesivas de los bienes jurídicos se pueden distinguir dos clases diferentes: la actitud subjetiva del autor respecto del bien jurídico y la dirección de su voluntad. En el primer grupo engloba los tipos dolosos, es decir, el sujeto es plenamente consciente que su actuar lesiona al bien jurídico protegido y quiere afectarlo. En el segundo grupo, los tipos culposos, el agente no pretende lesionar el bien jurídico protegido, pero su conducta descuidada, produce la afectación.
Ambos son estructuralmente diferentes, ya que los dolosos son dirigidos por la voluntad contra la norma que prohíbe dañar al bien jurídico del que se trate, y en las culposas se limitan a infringir una norma de cuidado. Tales comportamientos básicamente tienen una gravedad diferente que se traduce en la intensidad de la pena, la cual generalmente es inferior a los tipos culposos, siendo esto generalmente la excepción, pues son menos numerosas las conductas descritas en el código que expresamente contienen esta exigencia que es de carácter subjetivo. Por otro lado, hablamos de tipos dolosos, donde está presente la voluntad del sujeto dirigida a producir el daño del bien jurídico tutelado por la norma. Pero no describimos qué es el dolo específicamente. El concepto de dolo y su contenido están ligados a la ubicación sistemática dentro de las categorías del delito. Ahora bien, hablamos de clases de dolo, pero básicamente no las estamos definiendo. Las clases de dolo son tres, son dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Los elementos tanto cognoscitivo como volitivo del dolo se pueden dar con distinta intensidad y la combinación de estas variantes es la que permite diferenciar las tres clases diferentes de dolo antes mencionadas. Es decir, el dolo directo se encuentra en el ámbito de la voluntad cuando la acción o el resultado típico constituyen el objetivo perseguido por el sujeto. El dolo indirecto, también llamado directo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, abarca los resultados no queridos directamente por el autor, pero que aparecen unidos de modo necesario e ineludible al resultado comprendido en la intención del sujeto. Y en cuanto al dolo eventual, implica que en ocasiones quien realiza la conducta conoce que probablemente vaya a producirse un resultado típico y no deja de actuar por ello. Es un umbral mínimo de dolo. Este tipo de dolo básicamente es de difícil delimitación con la culpa por imprudencia consciente o de representación. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente categoría de análisis en la teoría del delito, debemos esclarecer qué sucede si existe fácticamente una conducta, pero hay una falta de tipo. La atipicidad de la conducta del sujeto, la cual excluye la delictuosidad penal de la conducta, aunque pueda quedar subsistente su ilicitud y por consiguiente responsabilidad civil accesoria. Ahora bien, la ausencia de cualquiera de los elementos del tipo objetivo supone atipicidad. ¿Cuándo? Cuando la conducta realizada no coincide con la acción descrita en el núcleo del tipo, cuando no se produce el resultado que éste requiere, o cuando a pesar de la existencia de un comportamiento exterior y de un resultado típico no se comprueba el nexo causal entre ambos. También puede suceder por falta del sujeto activo o pasivo o el objeto, por falta de circunstancias temporales o espaciales o por carencia del medio. También se puede dar la tipicidad de la conducta del sujeto, es decir, cuando concurren defectos de tipo subjetivo. Estaríamos hablando por error de tipo, que recae sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo, ya sean fácticos o descriptivos, normativos también o valorativos. O por ausencia de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. Ya habiendo detectado que hay una conducta y que la conducta se adecua a un tipo penal, esto es, a la descripción en abstracto que hizo el legislador de la conducta prohibida, sea esta de comisión u omisión, debemos pasar al siguiente estrato analítico que es básicamente la antijuricidad. La antijuricidad es, en realidad, como estrato analítico, el ámbito de la juridicidad general, es decir, en donde se analizan aquellos supuestos en los que, a pesar de tener ciertas circunstancias en común con los tipos penales antijurídicos, ya sean estos de carácter de prohibición o de mandato, se diferencian por otras circunstancias que los transforman en justificados, ya sea contrariando los tipos penales antijurídicos, es decir, prohibiciones o mandatos, o contradiciéndolos, es decir, permisos de carácter fuerte. Como característica del supuesto de hecho en abstracto, la antijuricidad general, es decir, la contradicción con el derecho, viene ya afirmada por la comprobación de la tipicidad, mientras que la antijuricidad específica, es decir, la penal, implica verificar si el supuesto de hecho es merecedor de la pena. Entonces, como una primera aproximación, ya podemos decir que una conducta es antijurídica si no existe una causa de justificación que, como venimos hablando, excluya la antijuricidad del comportamiento. Sin embargo, la admisión de una causa de justificación no implica que afirmemos que la conducta deba valorarse positivamente, sino solo que la conducta no es desaprobada por el ordenamiento jurídico y por contrariedad es aceptada por este.
Una vez verificado que no existe un permiso legal, básicamente que justifique una conducta típica, es decir, que un hecho fáctico que constituye la conducta sea típico y antijurídico, estamos en presencia de un injusto penal, pasando ya al último estrato de análisis de la teoría del delito, que es la verificación que esta conducta típica y antijurídica sea reprochable al autor, es decir, que no puede haber una pena sin culpabilidad. En la actualidad, desde el punto de vista jurídico-penal, el vocablo culpabilidad admite básicamente dos acepciones. La primera de ellas con significados de una garantía individual, la cual se habla del principio de culpabilidad ubicado dentro del conjunto de postulados esenciales a todo el Estado de Derecho, que opera como límite de la potestad punitiva y se traducen en condiciones necesarias tanto para la atribución de la responsabilidad penal como para la imposición de la pena. En cuanto a la segunda acepción de la culpabilidad, es como categoría o elemento de delito, es decir, concebida como una actitud anímica, jurídicamente reprochable al autor respecto de la consumación de un hecho, ya sea penalmente típico y por supuesto antijurídico en cuanto a la concepción normativa, o bien como puro juicio de reproche al autor en cuanto a la concepción finalista. Por su parte, la infracción personal de la norma primaria penal requiere, por un lado, la capacidad personal de evitar la conducta objetivamente desvalorada, que puede faltar absolutamente cuando, por causas de, por ejemplo, inimputabilidad, se excluya por completo la posibilidad de evitar materialmente el hecho. Además, se necesita que sea posible conocer la antijuridicidad, lo que puede faltar por un error de prohibición invencible, por lo que si falta no se excluirá la antijuridicidad, sino solo su imputación. Nuestro Código Penal argentino, en su artículo 34, inciso 1, determina la inimputabilidad con base a un método mixto, es decir, el presupuesto biológico-psicológico, ya que para eximir de responsabilidad penal existe en primer lugar la presencia de un presupuesto biológico, es decir, insuficiencia de las facultades mentales, alteraciones morbosas de estas o estado de inconsciencia. Y por otro, dicho presupuesto biológico incida sobre el efecto psicológico de la inimputabilidad, impidiendo básicamente al autor al momento del hecho la comprensión de la criminalidad del acto o la dirección de sus acciones. Por lo pronto, dentro de los presupuestos biológicos encontramos los siguientes: madurez mental, ya sea por los planteamientos político-criminales en materia de menores. Estimamos que estos no deben ser castigados como los mayores, es decir, ni enviados a cárceles como ellos, sino que deben ser objeto de medidas educativas no penales, sino preventivas, y por ello la eximente de minoría de edad penal es doble, ya que por un lado se basa en la suposición que antes de cierta edad no concurre la imputabilidad, y por otro, respecto de los menores de mayor edad que pudieran resultar efectivamente imputables en términos clásicos, es más adecuado un tratamiento educativo específico que el puro castigo. En cuanto a la salud mental, el Código Penal, también en su artículo 34, inciso 1, utilizando la fórmula negativa, dispone que el sujeto activo del delito goza de salud mental si no está afectado de una insuficiencia de sus facultades mentales o una alteración morbosa de las mismas. Estas facultades deben ser mentales para que tengan conexión con los efectos que dicho texto legal exige a la comprensión de la criminalidad del acto y la posibilidad del direccionamiento de su conducta. En cuanto a la conciencia, también el artículo 34, inciso 1 del Código Penal contempla como eximente de responsabilidad penal el estado de inconsciencia, el cual puede funcionar como causa excluyente de la acción o como causal de inimputabilidad. En ambos casos deberá estar afectada la conciencia. En el primero se requiere privación total de dicha facultad y en el segundo bastará con una intensa perturbación de la misma. Por lo pronto, en esta siguiente diapositiva, podemos hablar del dolo. El dolo, si bien es menester aclarar que el Código Penal argentino no ha de haber regulado dicha figura cuando se hace referencia al vocablo dolo, Lascano afirma que el mismo consiste en el conocimiento y la voluntad de la realización del tipo penal, es decir, se atiende a la intención que detenta al autor del hecho punible de lesionar un determinado bien jurídico. Como veníamos hablando, el mismo se divide en dos elementos: el cognitivo o intelectual, que está fundado en el conocimiento del sujeto sobre la reprochabilidad del hecho que comete, y el volitivo, el que está determinado por la intención de la gente en que su conducta genere un riesgo o menoscabo al bien jurídico.
Por otro lado, en su clasificación, como bien ya hemos estado hablando, por lo que lo vamos a mencionar de manera breve, tenemos el dolo directo en el ámbito de la voluntad, en el cual nos encontramos frente al dolo directo cuando la acción o resultado típico constituye básicamente el objetivo perseguido por el sujeto. En cuanto al dolo indirecto, el sujeto quiere realizar una conducta con un fin o una meta que debe alcanzar, pero para conseguirlo tiene que provocar necesarios resultados que no quiere, pero están ligados a la acción principal. En cuanto al dolo eventual, se aplica cuando para la justicia, por ejemplo, una persona tuvo que haberse presentado que al realizar una determinada acción podrá ocasionarle la muerte a alguien y pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo. Por lo pronto, ya llegando a la diapositiva número 8, tenemos la ignorancia deliberada en el derecho penal. En este caso, vamos a mostrar tres precedentes de carácter muy importante para el tema que nos atañe el día de hoy en cuanto a la ignorancia deliberada en el derecho penal, siendo estos tres precedentes el caso Regina vs. Sleep, Spur vs. United States y United States vs. Jewell. Para empezar, en el caso Regina vs. Sleep, el jurado de enjuiciamiento, en primera instancia, enjuicia a Mr. Sleep condenándolo como autor del delito de malversación basado en la apropiación del mismo de unos tornillos de cobre que estaban marcados como titularidad pública. Mr. Sleep manifestó no haber estado consciente que los bienes eran públicos o estaban marcados como titularidad pública, a lo que el juez Wiles concluyó que la condena debía revocarse, ya que el jurado no había considerado acreditado que el individuo conociera que los bienes estaban marcados como titularidad pública, ni que tampoco se abstuviera de manera intencional o deliberada, aquí es donde entra la willful blindness, de adquirir tal conocimiento. En cuanto al segundo precedente, el caso Spur vs. United States, el señor Spur fue condenado a 2 años y 6 meses en la penitenciaria de Albany tras haber sido hallado culpable de certificar cheques sin provisión de fondos, los cuales fueron emitidos por un cliente de la entidad financiera. La defensa del señor Spur en su recurso manifestó que el jurado no estaba debidamente instruido, esto es, en virtud de que el juez no ha informado al jurado que el delito, objeto del juicio, por supuesto, requería que el acusado actuase de manera intencional. Esto es en los elementos del tipo delictivo en ese caso. ¿Por qué? Para subsumir la conducta de Spur era indispensable actuar de manera dolosa. Sin embargo, Spur actuó bajo un conocimiento y creencia errónea de que existían fondos en la cuenta al momento de emitir la certificación. A esto el tribunal argumentó que si el oficial certifica un cheque con la intención de que el emisor obtenga dinero del banco, pese a no tener fondos, dicha certificación no solo es ilícita, sino que también se atribuye al propósito específico de violar la ley. Este propósito se vislumbra cuando el oficial de cuentas se mantiene deliberadamente en la ignorancia acerca de si el librador tiene o no el dinero que en el banco para cubrir los fondos de dicha emisión. Por otro lado, tenemos el precedente United States vs. Jewell, en el cual un sujeto se le acerca a Mr. Jewell en un bar a lo largo de la frontera norte entre México y Estados Unidos, y luego de que le pidiera comprar marihuana y él mismo se negara, la misma persona le preguntó si conduciría un automóvil por la frontera por $100. A lo que el señor Jewell aceptó y dicho automóvil fue detenido en la aduana y se encontró marihuana en el automóvil en un compartimiento que el señor Jewell había notado pero no inspeccionado. Básicamente la ley requería saber que la marihuana estaba en el automóvil. El tribunal de primera instancia instruyó al jurado que el gobierno puede completar su carga de prueba demostrando si el acusado no estaba realmente enterado, es decir, si su ignorancia fue el resultado único y enteramente de haber hecho un propósito consciente de ignorar la naturaleza de lo que estaba en el vehículo. Ahora bien, como sustento de esta tesis del día de hoy, vamos a pasar a la diapositiva 10, como pueden ver, modelos de aplicación en este caso. Ahora bien, tenemos 3 casos. En el caso número 1 se concurre en dolo eventual del delito de desobediencia. Tenemos un ejemplo. Es decir, Ana recibe un mensaje de correo electrónico de un juzgado que lleva por título notificación oficial,
La misma sospecha que puede tratarse de un requerimiento de información que espera desde hace tiempo, pero no requiere cumplimentar, por lo que decide borrar el mensaje, el cual efectivamente contenía un requerimiento de información, sin llegar a abrirlo siquiera. En el caso número 2, se concurre en dolo eventual alternativo del delito de desobediencia. Ana recibe un mensaje de correo electrónico de un juzgado que lleva por título notificación oficial. La misma sospecha que puede contener motivos que le desagradan, requerimiento de información, citación a declarar como testigo o mismo una sentencia que la condena a privación del permiso de conducir. Para no confirmar sus sospechas, prefiere borrar el mensaje que efectivamente contenía un requerimiento judicial de información que queda sin cumplimentar. Y en el caso número 3 del modelo de aplicación, básicamente no hay imputación subjetiva. Es decir, Ana piensa que de la administración nunca puede llegar ninguna notificación agradable. Por ello incluye la dirección de los organismos públicos en una lista de correos spam que suprime directamente los mensajes. Por lo que 4 años más tarde ignora que se le ha enviado un requerimiento de información de un juzgado, una petición que no cumplimenta por ignorar tal pedido. Ahora ya entrando en la ignorancia deliberada, en cuanto a su concepción debemos afirmar que no ha de tener basamento en el Código Penal argentino. Sin embargo, podemos definir a la misma, basada en la acepción otorgada por tribunales internacionales españoles, como el argumento de alegar desconocimiento ante hechos penalmente inciertos, noción estrechamente vinculada al tipo subjetivo. La misma básicamente ha de configurarse bajo los siguientes elementos: la sospecha de alta probabilidad de que la gente estuviese cometiendo un delito, evitar confirmar la sospecha de manera deliberada, y que la ignorancia deliberada estuviese motivada por el deseo de evitar la responsabilidad penal. Por lo pronto, sus elementos tenemos la colaboración, que es la conducta omisiva en la adquisición de conocimientos sobre el hecho, la cual facilita, por supuesto, al perpetrador el alcance de su fin. No se verifica la denuncia de la conducta en este caso. Como segundo elemento tenemos el desconocimiento de la conducta, supuesto donde el sujeto tiene desconocimiento de los hechos. Y como tercer y último elemento tenemos el beneficio al sujeto, ya que originalmente trae ventajas de carácter económico. Por lo pronto, en la próxima diapositiva, la número 13, vamos a hablar de la inclusión del desconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional, el cual es introducido para expresar tajantemente que la ignorancia de la ley no ha de servir como justificativo ante su incumplimiento, ya que el texto subjetivo penal alude a la imposibilidad del sujeto de recurrir a su falta de conocimiento sobre la antijuridicidad de la conducta. Ahora bien, la noción antes vista básicamente busca examinar la ignorancia desde otra perspectiva. En estos casos el sujeto conoce la conducta enmarcada en la proscripción normativa, por lo que su ignorancia viene dada por su falta de conocimiento respecto a los hechos efectuados por terceros. Ahora bien, la imputación como sujeto penalmente responsable, basándose en la razón de la ignorancia, es un tema de compleja interpretación jurídica. Esto obedece básicamente a la diversidad de factores que convergen en su exégesis, ya que se pueden hallar elementos o criterios relacionados con la caracterización de la ignorancia en singular y asuntos de índole normativo, que es el que ocupa en este apartado referente a la culpabilidad de la conducta de la gente. Por lo anteriormente dicho, es necesario determinar cómo ha de ponderarse el tipo o grado de reproche al sujeto por el hecho realizado, para el cual ha accionado desde la carencia del conocimiento y voluntad. En este contexto, la aproximación conceptual de la ignorancia deliberada ha de examinar la relación y las divergencias entre un abanico bastante amplio de situaciones en las que se ha de valorar si el sujeto realizó el hecho por ignorancia o realmente desconoce lo que se hace o considera erradamente que algo es falso o no tiene el conocimiento alguno del hecho. En cuanto a los precedentes jurisprudenciales actuales, hay una álgida discusión acerca de la ignorancia y si existe para que la gente cobra en desconocimiento deliberado de la expectativa de lograr una ventaja pecuniaria, y por tanto ha de ser una característica necesaria para determinar el reproche jurídico penal en tipos delictivos como por ejemplo lo es la evasión fiscal, el narcotráfico, la corrupción, entre otros. Habitualmente los supuestos donde se argumenta la ignorancia
Los agentes rechazan su responsabilidad al señalar la falta de conocimiento sobre las circunstancias en las que se perpetra el hecho y expresan que la colaboración que han ofrecido al verdadero y único autor, esa es la palabra clave, se vincula con acciones que no han de ser jurídicamente reprochables al sujeto. A modo de ejemplo, podemos contextualizar al dueño de un portal web que permite se publiquen determinados links, pero controla los contenidos que los usuarios descargan, por ejemplo. Ahora bien, en base a lo anteriormente expuesto, podemos inferir que el punto decisivo para entender esta noción de ignorancia deliberada yace en destacar la motivación del sujeto para ubicarse intencionalmente en una posición ignorante. Es oportuno aclarar que en la forma en que este nuevo significante se halla la justificación dentro de los regímenes jurídicos actuales. Ya que, por ejemplo, en los casos más graves de ignorancia deliberada, la gente pretende aprovecharse de la figura del error, la cual es una excusa, en sentido amplio, que transforma en permitidas conductas que en general están prohibidas para poder realizar el comportamiento delictivo sin que se le atribuya responsabilidad, es decir, el agente se aprovecha de la figura del error para desligarse de su responsabilidad. La razón que justifica la figura del error tiene que ver principalmente con la idea de que solo somos responsables por aquellas cosas que hacemos. Cuando nos equivocamos de manera justificada, el Estado no ve razón para reprochar, ya que la gente no quiso realizar la conducta ni tampoco podía haber evitado actuar de ese modo. Por lo pronto, para pasar a la siguiente diapositiva, en este caso la número 15, vamos a hablar de la adaptación de la doctrina jurisprudencial en los tribunales españoles. Los tribunales españoles han adaptado dicha doctrina como mecanismo jurisprudencial para sancionar conductas graves y que sean de carácter peligroso, mientras que éstas atentan contra los bienes jurídicamente tutelados. También lo han adaptado en cuanto a la ignorancia deliberada, ya que ha de servir como marco referencial en la atribución de responsabilidad en situaciones donde se alega error o desconocimiento, como así también la misma se vincula a la noción de dolo con la ignorancia deliberada, dado que el sujeto, mediante su conducta, decide no saber en pos de no ser objeto de responsabilidad. Por otro lado, también debemos decir que se adapta a la figura de ignorancia deliberada en consonancia con los principios de presunción de inocencia y culpabilidad en cuanto a los delitos de evasión impositiva, por ejemplo, como ya hemos hablado de ello. Aquí se aprecia básicamente la conducta delictiva con el elemento interno del dolo. Por lo pronto, en la siguiente diapositiva, y ya entrando al núcleo de este trabajo, vamos a poner de ejemplo que en este contexto se tiene que mencionar la ignorancia deliberada que motiva en España la decisión en el caso del futbolista argentino Lionel Messi, en el cual se expresa lo siguiente. En lo concerniente al caso de Messi, no se encuentra claramente reflejada cuáles fueron los elementos para fijar como probada la ignorancia deliberada, ya que en las declaraciones realizadas por el imputado destaca que se dedica a jugar al fútbol y que quien se encargaba de la parte financiera era su padre. Ahora bien, argumenta que las sociedades creadas para explotar sus derechos de imagen no estaban domiciliadas ni en España ni en Argentina, obligando al futbolista a trasladarse a otros países con fiscalidades reducidas en varias ocasiones en pos de firmar contratos con mayor beneficio. En base a lo mencionado anteriormente, la cesión de los derechos fue ejercida y cobrada por medio de sociedades en las que también figuran los familiares del deportista, y según alegato, él desconocía por qué se efectuaban de esta manera. Es decir, le restó importancia a esta situación. Pero, evidentemente, Lionel Messi era el dueño de todas estas sociedades, por lo que, a pesar de la falta de atención en la gestión financiera, estima el órgano jurisdiccional que en virtud de la titularidad que sobre las entidades mercantiles detentaba el sujeto, no le era posible recurrir al no conocimiento. ¿Por qué? En razón porque la posición que él ocupaba por su condición de propietario debía conocer mínimamente las operaciones que éstas eran realizadas, ¿no? Que se realizaban a través de estas sociedades. Ahora bien, llegando a la conclusión, de la forma que se ha mencionado en el desarrollo de esta investigación, el argumento de ignorancia deliberada, así como su correlación con la culpabilidad del individuo o sujeto que la argumenta,
resulta una noción que dificulta su determinación en virtud de lo engorroso de la situación para determinar la unión entre el autor y el hecho lesivo, en pos de la atribución de la responsabilidad al reprocharse su conducta, claro está. Se estima complejo dilucidar de manera diáfana que el individuo actuó indiferentemente a la perpetración del hecho típico para evitar la imputación posterior. En este sentido, hemos hecho breve alusión a las clásicas nociones del ámbito jurídico penal que podían orientar la imputación del sujeto motivada por esta ceguera deliberada, dejando un espacio para la deliberación de los jueces y entes pertinentes para determinar la validez o no de lo argumentado. Por otro lado, es necesario plasmar de una manera más concisa y completa una cantidad de lineamientos que permitan y faciliten el trabajo por parte de los correspondientes legales a la hora de enfrentarse ante una situación de esta índole. Aunado a establecer nuevas normativas y métodos que permitan definir una forma más completa para las acciones presentadas y así lograr dar un veredicto lo más fiable posible. Por otro lado, mientras se busca la manera de poder establecer parámetros que permitan el funcionamiento de este aspecto, se hace énfasis que en la actualidad el concepto de ignorancia deliberada es aplicable en los diferentes casos. Se utiliza como alegato que no permite que el sujeto se libere de la responsabilidad legal que tuvo como resultado hechos delictivos a causa de su conducta indiferente durante la perpetración. Ahora bien, ya llegando a las conclusiones finales, hemos de poder argumentar a lo largo de este trabajo, por lo anteriormente expuesto, que la ignorancia deliberada no puede catalogarse como un mecanismo para subvertir la responsabilidad penal. Al contrario, la jurisprudencia ha considerado la intencionalidad de la indiferencia del comportamiento de la gente, equiparándolo en ocasiones con la voluntad que precisa el dolo. Debido a esto se expone, existió la intención del sujeto de permitir o facilitar el hecho delictivo. Básicamente, a lo largo del presente trabajo se han destacado elementos que configuran la ignorancia deliberada, los cuales son el elemento de colaboración, el desconocimiento e ignorancia de la conducta, el poder y deber del sujeto de procurarse dichos conocimientos y finalmente la ventaja o provecho, es decir, cuando el individuo se ha de haber beneficiado u obtiene un provecho de la situación con ocasión a esa ignorancia porque él mismo la ha buscado. El reconocimiento de la figura sobre la ignorancia deliberada no ha sido fácil, ya que a través de las construcciones jurisprudenciales y acérrimas críticas se busca sancionar bajo una conducta dolosa encubierta en una indiferencia consciente y deliberada del infractor de la ley, quien por su presunto desconocimiento se beneficia de la situación debiendo aceptar las consecuencias de su delito. De todos modos, ello no implica que no pueda en ninguna circunstancia ser reprochado. Si el legislador decidiera reprochar estas conductas, tal vez podría hacerlo siempre y cuando se cuide de no atribuir responsabilidad a los actos preparatorios o meros delitos de actividad en los que la gente no posee ningún estado mental al respecto. Por lo que es menester dejar en claro que encuadrar la ignorancia deliberada en la figura del fraude de ley es una idea acerca de la estructura de la figura, ya que por ello dice poco acerca de los fundamentos y el grado del reproche. Si hipotéticamente el legislador introduce la figura, todavía deberíamos preguntarnos en qué medida debería ser castigada la persona, ya que lo anteriormente mencionado ha de servir como sustento para dejar en claro que si el legislador no modifica los tipos de imputación subjetiva, solo podemos elegir entre el dolo y la imprudencia. En este caso, la estructura más adecuada, aunque la pena nos parezca escasa, es la de la imprudencia. El agente debe ser responsabilizado por las cosas que debería haber conocido antes de tomar la decisión de embarcarse en determinada situación. Esto es debido a que los motivos por los que desconocía no sean del todo inocentes. Esto ha sido todo por hoy y espero, doctores, les haya gustado la presentación. Dejo abierto un espacio para cualquier duda que ustedes tengan.